¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La jefa de gobierno dice estar concentrada en pensar en el servicio que debe ofrecer a la población que gobierna y no en su legado. Pero los cuestionamientos a la gestión de Florencia Serranía al frente del metro no paran. Sheinbaum dice que está comprometida a saber el fondo de los hechos y que nadie estará libre de responder por sus acciones. Veremos qué opina la mesa de lunes y miércoles sobre las causas y posibles responsabilidades en esta tragedia. Y los ojos del mundo están en Colombia. Desde hace una semana, la gente ha salido a las calles a protestar por una iniciativa de reforma fiscal y se ha encontrado con violencia por parte de las Fuerzas Armadas. Esto lo han documentado organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El presidente Duque respalda a las fuerzas del orden, pero dice que está abierto al diálogo. ¿Es posible dialogar en estas condiciones? Y como dice el clásico zapatista, la nave va. El navío con 7 personas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional partió hacia Europa. Buscan estar allá cuando se cumplan los 500 años de la caída de Tenochtitlán. No para que les pidan perdón, sino para buscar puntos de encuentro. ¿Tiene sentido esta misión? ¿Busca confrontar la petición de perdón que demandó el presidente López Obrador? Estos son los temas que debatiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. «25 personas muertas y 79 hospitalizadas es hasta ahora el saldo de la caída del metro en la zona de Tláhuac, en la Ciudad de México. Ayer, Jesús Urbán, líder del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro, dijo que sus afiliados han denunciado las múltiples fallas registradas en el metro capitalino y que harían un paro general de labores si la directora del metro, Florencia Serranía, no renunciaba al cargo y se garantizan además condiciones de seguridad para las y los trabajadores. Esta mañana el presidente López Obrador les pidió recapacitar sobre el paro porque esa postura, dijo, tiene que ver más con lo electoral, con la politiquería, así lo dijo. Este sindicato es una organización independiente al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, encabezado por Fernando Espino, quien ya descartó el paro y dijo que su organización resuelve a través del diálogo y la buena disposición. También se descartó la renuncia de Serranía. Ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo hasta en 5 ocasiones que la titular del metro seguirá en el cargo y deberá dar a la Fiscalía toda la información sobre el caso. No es la primera vez que Serranía es criticada por algún incidente en la dependencia a su cargo. De hecho, el desplome es el tercer hecho grave que ocurre en su administración. Pero la funcionaria ayer ratificó que seguirá trabajando y que va a colaborar para determinar lo sucedido. Serranía no fue la única criticada ayer. También los líderes del PAN, en la capital del país, fueron señalados por tomarse fotos en el lugar de la tragedia y alentar a que las personas que con desesperación buscaban a sus familiares levantaran una denuncia contra Sheinbaum. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que buscan sacar raja y aprovecharse de la tragedia. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Qué gusto, Mariana, miércoles de Mariana. Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Bienvenido. Gracias, Mariana. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, muy buenas noches a todas y todos. Y Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches, Dolores. Bienvenida también. Buenas noches a todas y a todos. ¿Qué tal? Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Eder. Sin duda una tragedia lo que vivimos la noche de este lunes. ¿Qué decir de la respuesta de las autoridades hasta ahora? Uno de los cuestionamientos que más se ha escuchado es precisamente lo que ya comentaba yo hace un momento, estas demandas por la renuncia de Florencia Serranía al frente de esta institución. ¿Por qué no renunciar? ¿Qué es lo que está ocurriendo de parte de las autoridades? Y bueno, ¿cómo estás viendo todo esto? Sí, es lamentable lo que sucedió. Por supuesto, no podemos más que enviar nuestro pésame y yo espero que pronto se recuperen las personas heridas. Y creo que se tiene que hacer una investigación muy seria, muy objetiva y llegar al fondo de este problema. ¿Qué sabemos hasta ahora? Además de que el metro ha colapsado y que entre otras cifras hay 25 personas que perdieron la vida, entre ellos infantes. Sabemos que lo construyó Marcelo Ebrard, que lo inauguró un mes antes de que Mancera tomara protesta, que a la inauguración llegaron empresarios, llegó Carlos Slim, que participó en la construcción, llegó Felipe Calderón, llegó Mancera.
Sabemos que después Mancera lo recupera. Bueno, Marcelo se va al exilio, lo acusaron de varias cosas por el tema de la línea 12, fue juzgado, no se le encontró culpa al final, pero en ese proceso él estuvo exiliado porque se asumió un perseguido político. Después Mancera cancela o pospone el servicio por 2 años. Durante esos 2 años él le da mantenimiento, incluso hay unas traves que pone a media estación de la estación Olivos, que es la que colapsó. Y una vez que él reinaugura, 2 años después de estas reparaciones que hizo, ya continúa el servicio con las modificaciones que se tuvieron que hacer, y la doctora Sheinbaum toma protesta como jefa de gobierno y atiende las sugerencias del Consejo Ciudadano del Metro, que le pidieron darle mantenimiento especial a esta línea, y eso es lo que hasta ahora sabemos. ¿Qué se necesita? Una investigación muy objetiva. Yo creo que está muy bien lo que propuso la doctora Sheinbaum, de que haya una investigación internacional, un peritaje, y que a partir de ahí se defiendan responsabilidades, caiga quien caiga, sin cálculos políticos, sin que pese otra cosa más que la justicia, que se le haga justicia a las personas heridas, a las 25 personas que perdieron la vida, y a toda una región que le resolvía la vida al metro, pero pues no en estas condiciones tan lamentables que han sucedido, ¿no? Entonces, yo lo único que puedo decir es, sí, lamentable el papel de la oposición, pero ahorita lo central es que haya una investigación objetiva y que los responsables paguen por esto. Lisa, efectivamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha dicho ya que se van a llevar a cabo las investigaciones correspondientes y este peritaje, además del de la Fiscalía General de la República, el de una empresa internacional. Y también dijo esta parte a raíz de la discusión política que se ha dado de esta lamentable tragedia, que sería mezquino pues pensar en el peso político que esto tiene o en las repercusiones políticas que esto podría tener. Y también el presidente López Obrador, respecto a este posible paro de labores de parte de los trabajadores del metro, pues dijo que sería un tema más electoral. ¿Realmente es así? ¿Cómo lo estás viendo? No, bueno, a ver, esa declaración del presidente a mí sí me pareció completa y absolutamente insensible, porque justo viene a la mañana siguiente al poco tiempo pues de la tragedia, cuando todavía pues ni siquiera está claro cuál va a ser la ruta, por ejemplo, o hay muchos vacíos de información sobre cuál va a ser la reparación que le van a dar a las familias, los seguros, a los que son sujetos todos los usuarios y las usuarias del sistema de transporte colectivo metro, y además pues en una demanda, en un contexto social de demanda de esclarecimiento, porque no son solo lo de las 25 víctimas de este horroroso percance, sino también son 650,000 almas de ciudadanos, de capitalinas y capitalinos que se mueven en esa línea de ese metro todos los días. Es un sistema de transporte que mueve millones de personas y que, bien decía Eder, pues es uno de los pocos sistemas de transporte que conecta justamente áreas que no tienen acceso a otro tipo de transporte público y que dependen de él para realizar sus actividades laborales cotidianas, para poder acceder a servicios de salud y a muchísimas otras cosas. Completa y absolutamente reprobable que frente a una amenaza, yo creo que legítima, de paro de los trabajadores hasta que no existan condiciones de seguridad y no se verifiquen no solo la línea 2 en todos sus tramos, sino también otras líneas que durante estos días hemos visto denuncias de personas usuarias de las condiciones pues de inseguridad que vive, por ejemplo, la línea 1 o que vive en otros tramos de otras líneas, se puedan solucionar. Yo creo que sí sabemos mucho más sobre esta línea 12, sabemos que hubo decisiones de austeridad tomadas en malos momentos por administraciones pasadas, que hubo decisiones en las cuales tampoco se escucharon a los técnicos cuando decían las complicaciones que traían no solo los tramos curvos, sino el tipo de trenes, el tipo de vías férreas, etcétera. Y hoy, pues lo que parece lamentable es un presidente que no mostró empatía con las personas, no se trasladó al lugar de los hechos. Una jefa de gobierno, pese a todo, que con más sobriedad pues dio la cara, y un Marcelo Ebrard que con una muy buena estrategia de control de daños decidió tomar la palabra para evitar pues precisamente las
Bien. pues las especulaciones o un debate público que lo pudiera perjudicar. Pero no se nos puede olvidar también, pues, que esta mañanera tiene ahí a los dos potenciales sucesores del presidente Andrés Manuel López Obrador y que evidentemente las decisiones de proteger a sus carreras políticas, a sus administraciones, a sus gobiernos, pesan, nos guste o no nos guste, en el tipo de respuesta que está dando tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno federal. Alfredo, ¿cómo evalúas tú la respuesta de las autoridades hasta ahora? Y pues también cómo ha reaccionado algunos grupos de la oposición. El Partido Acción Nacional incluso ya manifestó que buscará el desafuero de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum si ella no renuncia, ¿no? Para que se lleven a cabo pues las investigaciones correspondientes. ¿Cómo lo estás viendo tú el tema electoral? Y bueno, ¿qué decir definitivamente de estos lamentables hechos de lunes? Pues decir que ante tragedias así se saca lo peor y lo mejor de la sociedad, de su clase política, de la clase trabajadora que fue la principal afectada, como bien dice Elisa, con estos más de 600,000 traslados que no van a ser posibles en un muy buen rato, en una línea que los testimonios que se han estado recogiendo hablan como de cómo la gente en Tláhuac y en muchos de las localidades donde pasaba la línea 12 se sentían por primera vez volteados a ver y atendidos de una forma que no estaban acostumbrados. O sea, todos quienes hemos tomado alguna vez tomamos alguna vez la línea 12, nos dimos vagones de primera, o sea, algo que aparentemente estaba muy bien, que estaba muy bonito, que era muy limpio, que era muy moderno, y el trasfondo de la corrupción le viene a dar al traste a todo esto. Saca lo peor de la clase política. Yo estoy totalmente de acuerdo con Lisa de esta indolencia del presidente de la República. ¿Quién demonios hace una mañanera, una conferencia de 2 horas donde solo le dedica 20 minutos a este tema? Tiene a la jefa de gobierno en plena emergencia ahí sentada escuchándole la verborrea que se avienta todos los días en contra de la prensa, de los enemigos y demás. Repugnante absolutamente lo que hicieron los panistas, nombrarlos. Es el famoso Cristian Fon y César y Federico Dorin. Que vaya, yo pudimos ayer hablar con Marisol, con esta señora que buscaba a su hijo de 13 años, que lamentablemente apareció entre las víctimas fatales, y de verdad que no hace falta tener muy poco corazón para, ante la tragedia, ante la desesperación de una madre que no encuentra a su hijo, decirles, bueno, vente, vamos a denunciar a la jefa de gobierno. Es absolutamente lo peor. Pero el contraste de todo eso es otra vez esta ciudad tan maravillosa, tan espectacular, tan solidaria cuando hay una tragedia, que la hemos visto en los sismos, que pese a los malos gobiernos, que pese a que la tragedia viene de ahí, de la corrupción, son los primeros en llegar ahí, son los que sacan una torta, los que ofrecen un café a un rescatista, los primeros que llegaron antes de que los servicios de emergencia de la ciudad y el ejército, que quién sabe por qué llegó armado, estuvieran ahí. Entonces, pues creo que es el ejemplo, un llamado muy fuerte de atención, esta forma de conocer nuevas víctimas de nuevas tragedias. Decía Carolina Torreblanca por ahí, dejen de decir que hay que politizar las tragedias, hay que destragedizar la política, porque el mensaje que está aquí en el fondo, que se posicionó muy bien desde los primeros minutos, desde las primeras horas de este espantoso accidente, es la corrupción mata. La corrupción mata, Dolores. ¿Qué más decir de los hechos que pasaron este lunes y qué hacer para prevenir efectivamente que una tragedia de esta magnitud vuelva a ocurrir en el futuro? Definitivamente, este es un tema que ahora sí que nos llega a todos y a todas en México, a todas las latitudes, porque nos pone a pensar, punto número 1, ¿dónde están nuestros impuestos? Sobre todo una ciudad tan grande, una ciudad que genera tanta riqueza como la Ciudad de México. Quiero coincidir un poco con lo que menciona Lecona de la línea 12, ¿no? Es decir, esta estructura de oropel que se ve casi perfecta, muy moderna por dentro y que por fuera estaba dando ya estos resultados. Los vecinos de la zona lo habían alertado. También hay otros estudios, al parecer, que fueron revelados por parte de los trabajadores del sindicato del metro. Primeramente, las víctimas y las familias. ¿Quién los va a ayudar económicamente en esta tragedia, en este momento tan doloroso? Después los usuarios también que transitan constantemente, no solo en esa línea, sino en todas las líneas, y por supuesto esto abre el debate
en cuanto a la infraestructura urbana de transporte público, no solo en la Ciudad de México, sino en cada rincón del país, en qué se están invirtiendo nuestros impuestos, nuestro dinero público, cómo es posible que este tipo de situaciones estén pasando. Yo creo que abre ese debate y también, por otra cuestión, tiene que ver con no buscar culpables por buscar culpables, que eso es algo también muy común en México, sobre todo con los trabajadores, digamos, del metro, etcétera. Se tiene que hacer una investigación a fondo antes de responsabilizar, por ejemplo, a los mandos que están laborando, a los obreros que trabajan dentro del metro. Bien, pues se terminó el tiempo para discutir este tema, podríamos retomarlo y definitivamente vamos a estar al pendiente de estas investigaciones. Vamos a una pausa. El gobierno de Iván Duque enfrenta duras críticas por el uso indiscriminado de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, pero el mandatario colombiano, aunque anunció un espacio para el diálogo, volvió a respaldar estas medidas. ¿Qué está pasando en este país? Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Tras 7 días de protestas en Colombia, el gobierno de Iván Duque enfrenta duros cuestionamientos por parte de organismos de Naciones Unidas y de defensores de derechos humanos por la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas contra la ciudadanía. Todo empezó por la propuesta de una reforma fiscal que buscaba financiar los costos económicos de la pandemia. Y hoy devino en un paro nacional contra las medidas tomadas por el gobierno de ese país. Veamos en contexto. Lo que empezó como una protesta contra la reforma tributaria propuesta por el presidente de Colombia, Iván Duque, se ha convertido en enfrentamientos, represión policial y condena internacional. Amnistía Internacional reportó uso excesivo y brutal de la fuerza contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad con armamento letal, incluidos rifles y armas semiautomáticas, gases lacrimógenos y cañones de agua. La oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la actuación de las fuerzas del orden. También Human Rights Watch, la Unión Europea y Naciones Unidas. Las protestas iniciaron el 28 de abril, después de que el gobierno federal propuso al Congreso una reforma tributaria para financiar la crisis económica generada por la pandemia. La iniciativa buscaba taxar productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo de la gasolina, imponer un impuesto solidario para salarios altos y cobrar IVA al agua, la electricidad, el gas, el internet, los servicios funerarios y a las pensiones. El lunes, la Defensoría del Pueblo reportó haber recibido 140 quejas sobre personas desaparecidas o lesionadas y abuso policial, y también pidió al gobierno aclarar al menos 19 muertes registradas durante las protestas. Luego de cancelar la iniciativa y de la renuncia del ministro de Hacienda, las manifestaciones no cesaron. Anoche se reportó el ataque a 16 módulos de la policía ubicados en distintas localidades en Bogotá. El fiscal de Colombia dijo que en los hechos estaban involucrados grupos del narcotráfico y terroristas que se negaron a firmar la paz en 2012. En un mensaje publicado este martes, el presidente Duque anunció la instalación de un espacio para escuchar a la ciudadanía, pero dijo también que las fuerzas de seguridad tenían todo su respaldo. Para este miércoles se convocó a un paro nacional masivo y nuevas marchas. Punto y contrapunto. Segundo tema de la noche, empiezo contigo ahora, Lisa, internacionalista. ¿Cómo estás viendo la situación en Colombia? Esta serie de protestas que, como decía la nota, iniciaron pues por una reforma tributaria, pero pues ahora nos damos cuenta que quizá esta reforma fue solamente un detonante, ¿no?, para estas protestas mucho más reforma pues económica y social mucho más profunda y que se exigía al gobierno de Iván Duque. ¿Cómo estás viendo la situación? Y bueno, ¿qué decir de cómo han respondido las autoridades allá? Pues mira, primero que nada lo veo con mucha tristeza. Colombia es un país que yo quiero mucho, con el que hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchísimos temas y de verdad que la sociedad colombiana no se merece este grado de represión tan brutal que ha estado viendo. Lo segundo es decir que la protesta, como tú ya bien mencionas, Mariana, en realidad no viene única y exclusivamente ligada a la reforma tributaria que anunció el presidente Duque, sino que esta es la gota que derrama el vaso. El descontento social, ya lo registraste tú también, viene desde 2019 con una serie de medidas que ha tomado este gobierno, que además no se nos puede olvidar que es, digamos, como de la herencia
semimoderada, pero del uribismo que le hizo tanto daño a Colombia. Además, hay que decirlo, el expresidente Álvaro Uribe tuvo varias declaraciones en Twitter sumamente desafortunadas sobre el uso de la fuerza por parte del Estado, en donde respaldaba justamente las atrocidades que se están cometiendo, y que pasan también estas protestas pues por la pauperización de la educación pública, por el retraso de las vacunas, el mal manejo de la pandemia, y como bien decía la nota, pues al final una reforma tributaria que lo que hace para todos los efectos prácticos es cargarle a esa surgiente clase media todo el costo de poder refondear al gobierno para poder pagar pues las pérdidas económicas que la pandemia trajo con el paro de la actividad económica, con los ingresos que no llegaron, por los gastos extras para el mantenimiento de la salud, pero que denunciaban los mismos colombianos, ¿no? Ese mismo gobierno que le quiere cargar a esa clase media todo el peso de la recuperación económica. Es un gobierno que se niega a dejar de comprar armamento para la aspersión aérea, por ejemplo, de cultivos declarados ilícitos, y le sacaron justamente a Duque que la compra de los 20 aviones caza que justamente quiere usar para seguir la guerra contra el narcotráfico solventan el 60% del total de los ingresos que podrían en realidad lograrse con esta reforma tributaria. Y entonces decían ellos, ¿por qué si nos van a sacrificar a nosotros, el gobierno no es capaz de sacrificar su carrera armamentista contra la famosa amenaza del narcotráfico y no invertirlo, por ejemplo, en esa construcción de paz o en tasar a las principales fortunas? Yo quiero cerrar mi participación nada más reconociendo la acción de la sociedad civil colombiana, que a través de la plataforma Grita, por ejemplo, de la organización Temblores, basada en Bogotá, lo que ha registrado es que desde el 28 de abril al 5 de mayo a las 12 de la noche había habido 1.708 casos de violencia policial, 222 víctimas de violencia física por parte de la policía, 37 víctimas de homicidio por parte de la policía, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas, más de 110 casos de disparos con arma de fuego por parte de la policía, incluso 10 víctimas de violencia sexual entre los protestantes, que también hay que decirlo, son mayoritariamente jóvenes. La CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que además, por cierto, prontamente irá a dirigir una mexicana colega, exdirectora de Amnistía Internacional, a quien aprovecho para felicitar aquí, mi querida Tania, pues se pronunció y se pronunció muy enérgicamente, y lo que vimos fue un lamentable papel del embajador colombiano ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA, quien efectivamente respaldaba también al propio gobierno de Duque, diciendo que en realidad las protestas habían sido también violentas y que la fuerza se había justificado. Esa violencia está completamente fuera de proporción, y la resolución de este conflicto pasa por políticas públicas que atiendan la recuperación económica sin sacrificar a esa clase media. Dolores, Lisa ya pone sobre la mesa pues muchos de los temas principales, de los retos, y que hacen esta serie de protestas pues tan legítimas para los colombianos, y desde luego esta crisis económica que ha afectado a todo el mundo, pero se ha exacerbado pues por la pandemia, y le ha pegado más a la clase media allá en Colombia, como en muchos otros países de América Latina. ¿Qué decir en un país, Colombia, uno de los países más desiguales de la región también y a nivel mundial? ¿Qué decir de las protestas y de cómo han respondido con esta represión de las autoridades? Definitivamente creo que América Latina ha tenido que sufrir durante muchos años este tipo de gobiernos y este tipo de medidas que exceden la violencia, y que Lisa ya menciona con muchísima claridad los datos sobre el número alarmante de personas víctimas de esta violencia durante las protestas. Y se da en un contexto, hay que decirlo, en un contexto donde además no hay empleo. Y a mí me gustaría retomar mucho el artículo del Washington Post que escribe Andrés Páramo Izquierdo, que es un periodista colombiano. Quiero invitarlos, por supuesto, a leerlo, porque él hace una radiografía muy importante para entender el contexto del conflicto en el que se da esto en Colombia, y por supuesto que viene ya de varios años atrás. Incluso en el sector educativo hubo una serie de protestas hace 2 años, ha habido recortes en términos educativos. Por supuesto también con la pandemia, digamos que se han no solo disparado las cifras, ¿no? Algo así de 3 millones de casos activos, menciona en su artículo el Washington Post, las disparadas cifras de pobreza, por ejemplo,
La pobreza monetaria ascendió a 42.5% y hay 21 millones de personas en esa condición. Entonces, el desempleo que trajo la pandemia y que se ha venido arrastrando en Colombia, y no solo Colombia, sino en distintas partes de América Latina, bueno, es evidente. Y querer ahora sí que generar esta, pedirles un aumento, ¿no? Un impuesto, es definitivamente un gran abuso el que se está cometiendo hacia nuestros hermanos y hermanas de Colombia. Creo que debemos de estar muy unidos como latinoamericanos en este tipo de conflictos, sí, que ahora le ha tocado a Colombia, pero no sabemos a qué otro país de América Latina le pudiera tocar un gobierno de ese estilo que quisiera imponerse, ¿no? Desafortunadamente. Alfredo, veo que estás asintiendo por algo que dice Dolores. Adelante y también, pues, ¿qué esperar de estas protestas? ¿Hacia dónde se podrán encaminar? ¿Podremos esperar algún tipo de, pues, de acuerdo, de diálogo con las condiciones que se están dando actualmente allá? A ver, sí, empiezo con lo que decía Dolores. Sí, me levanta la ceja porque pues es precisamente cada que hablamos aquí de cómo se profundiza la crisis de derechos humanos, de cómo se militariza la seguridad pública, de cómo nadie está haciendo nada por fortalecer a las policías, ni mejorar los protocolos, ni la interacción con la sociedad, pues todos esos temores, por supuesto, están ahí a la llegada eventual de un gobierno autoritario que pueda usar el engranaje más complejo, más lastimoso que se ha construido en los últimos años, entre punitivismo, entre militarización, entre abandono de las policías y entre una cultura de no respeto de derechos humanos. Entonces, por eso levanté la ceja. Es realmente un llamado de atención cada que pasan este tipo de represiones para la región y para el mundo, desde luego. Otra vez en la región, otra vez Latinoamérica, y otra vez una medida que detona, como bien dicen Lisa y Dolores, problemas que se van añejando de tiempo atrás, incluso antes de Iván Duque, que Iván Duque es un personaje de lo más perverso que puede existir. Ahorita estamos hablando de esto porque es hasta que la sociedad civil o hasta que la gente sale, cuando empieza el mundo a voltear a ver, ¿no? Quizás eso es parte de nuestra gran tragedia, que aquí la desmovilización lamentablemente está jugando un papel de invisibilización de muchos de los temas que vaya, veámoslos, varios de ellos son un espejo de lo que estamos viviendo acá. Iván Duque y el bombardeo de 2019, donde murieron 8 niños y donde ha operado de muchas formas para no rendir cuentas a la justicia. Todo esto que menciona Dolores de la columna de Andrés Páramo en el Post, hay otra pista de todo ese malestar. No nada más fue, insisto, como han dicho, la reforma tributaria, el mal manejo de la pandemia, es el aumento de la pobreza, las personas perdón, cierro con esto, es súper importante, más de 900 líderes sociales asesinados desde 2016. O sea, es sistemático y es grave, y hay que voltear a ver a Colombia partiendo de que quien está ahí es un heredero del uribismo, es una persona autoritaria que ha hecho lo peor que ha podido hacer para la Colombia. Eder, finalmente. Sí, a ver, el tema de Colombia es muy grave, como ya lo han dicho aquí. Desde que se comenzó con el expresidente Santos el proceso de pacificación y de un acuerdo con la guerrilla, con las FARC, comenzó el uribismo, aliados muy cercanos al cártel de Medellín, de acuerdo con información de Estados Unidos, también en su momento protegido por la CIA. El uribismo, incluido el actual PLL que desgobierna, han asesinado a más de 1,166 personas, no solamente por las Fuerzas Armadas. Cuando un carnicero tiene poder, va a hacer carnicería, y lo hace en este caso también con fuerzas paramilitares. 1,166 activistas, defensores de derechos humanos han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz en Colombia. ¿Por qué? Porque el uribismo, actores fundamentales del neoliberalismo en Colombia, comenzaron a operar para desestabilizar al gobierno de Santos, lo derrotaron,
y actualmente no hay nada del legado del expresidente Santos en Colombia. La crisis que estamos viendo ahorita es justamente eso, es como lo que sucedió en su momento en el Corralito argentino, lo que sucedió también en Venezuela en el 89, las manifestaciones por la crisis neoliberal, por las medidas neoliberales que imponen a las clases medias y a las clases pobres, cuando, por ejemplo, el gobierno actual se niega a gravar con impuestos las compañías refresqueras, que con eso se resolvería una muy buena parte del problema de déficit fiscal que tiene Colombia. Ya lo decía también Lisa, el asunto de dejar de comprar armamento estadounidense para combatir al narcotráfico, también sería un ahorro importantísimo ya. Y por último, las cifras hay que actualizarlas de lo que ha sucedido en esta semana y media, porque hoy vimos helicópteros disparando armas de fuego en contra de los manifestantes. Colombia es una zona de guerra actualmente y no podemos más que mandar toda la solidaridad y el cariño al pueblo colombiano. Así es. Pues atentos a lo que ocurra en Colombia y pues tenemos que hacer una pausa. Una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional inició un viaje hacia Europa para conocer otros mundos, pero no en busca del perdón. ¿Es oportuno este viaje? ¿Tiene impacto su mensaje o el zapatismo ha quedado rebasado? Veremos qué dice la mesa al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Las próximas 6 semanas, Europa será conocida por las comunidades zapatistas como tierra insumisa o tierra que no se resigna, que no se desmaya. Y es que hace unos días una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional zarpó rumbo a Europa, siguiendo la misma ruta que utilizó Colón hace más de 5 siglos. Llegarán primero al puerto de Vigo, en España, no en busca del perdón, como ha demandado el presidente López Obrador, sino de escuchar, comprender y compartir. Veamos en contexto. Una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional inició la travesía por la vida capítulo Europa. Visitarán 30 ciudades en donde, según informaron, buscarán las coincidencias y no la afrenta ni el perdón o la lástima. Al partir dijeron que buscarán escuchar, compartir y aprender sobre cómo están otros mundos. En agosto, cuando se cumplan 500 años de la caída de Tenochtitlán, esperan estar en Madrid. La caravana, llamada 421 porque la integran 4 mujeres, 2 hombres y una persona no binaria o TROA, salió el 26 de abril de Chiapas y este domingo abordó La Montaña, el barco de bandera alemana que, siguiendo la ruta trazada por Colón hace 5 siglos, los llevará hasta Europa. El Ejército Zapatista se dio a conocer el 1 de enero de 1994 y desde 2003 se rige por un gobierno autónomo. Durante la actual administración han sido muy críticos de obras como la construcción de un nuevo aeropuerto o del Tren Maya, por considerar que llevan al despojo de los territorios, a la devastación ambiental y a la mercantilización de la vida comunitaria. Los zapatistas informaron que en su viaje llevan 4 cayucos que tallaron y pintaron como homenaje, uno a sus antepasados mayas, otro a los pueblos en resistencia y rebeldía, uno más en honor a quienes han caído desde el alzamiento de 1994 y el más pequeño para reconocer a la infancia zapatista. Este lunes el presidente López Obrador ofreció disculpas al pueblo maya por los terribles abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales y extranjeras en la conquista, los 3 siglos de dominación colonial y los 2 siglos del México independiente. Punto y contrapunto. Último tema de la noche. Empiezo contigo, Dolores. ¿Qué te parece este viaje marítimo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hacia Europa? Un grupo, por cierto, pues muy diverso en cuanto a edades, género, etnias, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué símbolos encuentras tú en este viaje? ¿Cómo lo ves? Mira, me pareció, la verdad, un acontecimiento maravilloso que nos alecciona a todos y a todas y que, como siempre, el EZLN está más presente y más vivo que nunca en momentos donde necesitamos las voces de nuestros pueblos. Creo yo que este acto simbólico de llegar a Galicia por esta ruta naval también, por supuesto, marca una posición discursiva importante con esta visión que ha tenido Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, la 4T respecto a el pedir disculpas, porque el EZLN lo que está haciendo es, nosotros vamos a dialogar, a conocer, a unificar.
¿sí? No a exigir una disculpa como en su momento lo hizo el presidente. Entonces, digamos que son esos mensajes velados que dicen muchísimo y creo que algo que me parece fascinante y más bueno, que me dedico a las ciencias sociales, me parece fascinante el hecho de todos estos discursos visuales, estas fotografías que se comparten, por ejemplo, en el diario del País sobre cómo ellos están generando, ¿no? Esta, digamos, no conquista como tal, aunque la titulan como la conquista al revés, pero yo no la caracterizaría como la conquista al revés, sino como ese intercambio de pueblos, de naciones, que es súper, súper necesario. Y por supuesto nos remite a esta cuestión de que el ZLN ya había rechazado el reclamo de Obrador en antiguas ocasiones, de pedirle disculpas, de que España pidiera disculpas. Entonces creo que ahora retoman estos símbolos, ¿no? Sí. Alfredo, un nuevo discurso, dice Dolores. ¿Qué símbolos encuentras tú? ¿Qué significado tiene este viaje del Ejército Zapatista? Y si es confrontativo a esta narrativa, ya lo decía Dolores, que ha sido promovida por el presidente López Obrador de que nos pidan un perdón, ¿no?, por la conquista, y ahora al revés van a escuchar y a llevar pues el corazón, como se ha dicho, de los pueblos originarios a Europa. Es bellísimo todo lo que las narrativas de los zapatistas van construyendo, han construido a lo largo de todos estos años, y el momento pues sí es muy, muy peculiar, ¿no? Son los momentos en los que el gobierno de un solo hombre toma las decisiones más centralistas, que militariza, que olvida prácticamente cómo han vivido nuestros pueblos indígenas los estragos de la guerra, los estragos de la militarización, y va llevando el neoliberalismo que supuestamente está combatiendo en la narrativa hacia el sur. Y lo que ellos hacen pues es, ahora sí que siguiendo la narrativa del barco, pues dar un golpe de timón en sus propias narrativas. Este recurso del barco es muy común, muy usado en las narrativas zapatistas, y pues es muy bonito atravesar el mar por la ruta de Colón para hablar con los de abajo, ¿no? Para romper esta idea que muchas personas tienen de una Europa que es un gran destino, que es un gran lugar, o son grandes países. Vienen ellos a reafirmar esta frase que yo me acuerdo salía mucho cuando la campaña de Marichuy, del Congreso Nacional Indígena: venimos a hablar de lo imposible porque de lo posible se ha hablado ya demasiado, ¿no? Entonces, es un recordatorio también, o sea, del país que somos, un país racista, un país que no fue capaz de darle 2 millones de firmas a una candidata indígena, nada más para que apareciera en la boleta. O sea, hay que tener todo ese tipo de cosas y de reconocimiento de lo que somos frente a nuestros pueblos originarios para poder entender que es la narrativa que buscan los zapatistas que permee, ¿no? Sí. Decía Luis Hernández Navarro en su columna de ayer en La Jornada, que en su travesía marítima a Europa los zapatistas van a encontrarse con la historia que ellos abrieron y que viene de muy detrás, a conversar con los excluidos de siempre, que no tienen cabida en otros barcos y que no quieren cumplir órdenes, sino ser marineros y capitanes. Bien. Eder, ¿tú cómo lo ves? Este grupo ha tenido ya pues varios desencuentros con el gobierno encabezado por el presidente López Obrador, ya lo decía la nota, pero pues especialmente en esta construcción del Tren Maya. ¿Qué representa este viaje para el ejército zapatista y también para su relación con el gobierno de la 4T? La relación con el gobierno siempre será con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siempre será de confrontación, porque el ZLN muy legítimamente se ha posicionado desde una oposición distinta. Ellos asumen una postura anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, que es una postura totalmente legítima, válida, urgente y necesaria, pero completamente distinta a la del presidente López Obrador, que jamás se ha pronunciado por derrotar al capitalismo. Eso es muy claro. Me parece muy interesante que en estos momentos en los que en Europa se viven momentos de renacimiento del fascismo, ayer derrotaron a Pablo Iglesias en las urnas y hoy decidió renunciar a la vida política electoral en absoluto, renuncia a todos sus cargos, en un momento en que las izquierdas europeas no encuentran como que rumbos y narrativas frente al
advenimiento tan fuerte del neofascismo, que llega el ZLN a construir un diálogo con el sur global europeo, que llega a construir con estas organizaciones de izquierda que también coinciden ideológicamente con ellas y ellos, o que no del todo, pero donde hay hermanamiento. Me parece muy interesante. Me muero de ganas por ver estos diálogos que se den en las izquierdas europeas con el ZLN. Por supuesto que ellas y ella van a ir a construir también su propia narrativa en contra de las medidas del presidente López Obrador. Es normal, siempre en los procesos de transformación sucede que hay quienes no están de acuerdo con los gobiernos porque tienen una posición todavía más profunda y más radical. En eso no coincidimos y me parece que es absolutamente legítimo. El ZLN ha sido un referente, fue el movimiento de izquierda que pudo darnos una certidumbre después de la caída del muro de Berlín en el mundo. Sí. De ese tamaño es el ZLN. Entonces, yo no puedo más que desearles un buen camino y que esparzan su voz por todo el mundo, porque será una caja de resonancia lo que suceda en Europa. Una caja de resonancia será, Lisa. ¿Desde qué perspectiva lo ves tú? ¿Y qué impacto crees que pueda tener este viaje, más allá de lo simbólico? Un viaje que, por cierto, también se da pues, en medio todavía de la pandemia por COVID-19 y la situación en Europa, pues también veremos en su llegada qué condiciones sanitarias hay cuando lleguen esta delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Diplomacia indígena la tituló justamente Rubén Aguilar cuando hacía el recuento justamente de los distintos comunicados que sacó el movimiento, que sacó el CNI, que apuntalaron y que fueron describiendo lo que sería este tour zapatista. Y esa diplomacia ciudadana justamente se da desde el símbolo, pero no desde el símbolo romántico, sino desde una postura de resignificación sumamente radical de todo lo que nos está atravesando como humanidad en lo económico, en lo social, en lo político, en el género, en nuestra relación con la naturaleza, con la otredad, etcétera. Y creo que ese es el valor justamente de ese mensaje. No es esa romantización de voltearlos a ver por un momento y decir, mira, todavía existen, sino es realmente ponernos a pensar e interiorizar lo que se nos está diciendo. Ellos nos están diciendo, ellas y elloa nos están diciendo muchas cosas tremendamente fuertes, tremendamente disruptoras. Nos están cuestionando la idea de progreso y de modernidad, nos están cuestionando justamente esa mercantilización del individuo que ya decía la nota que se estrella y además así lo dicen en uno de sus comunicados, esa idea de desarrollo mercantil se estrella con los feminicidios. Están poniendo justamente también una postura sumamente interesante de vida comunitaria antipatriarcal y las personas que van en esa delegación en la montaña, en la mar, como la llamaron ellas y ellos, son justamente 4 mujeres, 2 hombres y una persona no binaria, una elloa, que requiere representar justamente ese nuevo equilibrio donde se reconocen desde los hombres zapatistas el valor, la importancia de resignificar a las mujeres en su vida comunitaria, ¿no? Creo que nos están hablando también este manifiesto por la vida, esta idea radical de defender la vida y de defenderla no solo en lo individual, sino desde la respuesta colectiva. Están reaccionando también al manejo comunitario de la pandemia, poniendo en entredicho realmente las reacciones de los estados nacionales, de los liderazgos políticos del mundo que fueron completa y absolutamente incapaces de hacernos una invitación a responder a esto de manera comunitaria, de responder pronto, rápido y bien, más allá de sus propios intereses políticos. Están haciendo el cuestionamiento de este modelo desarrollista, extractivista, de despojo de las comunidades, y me parece que el valor justamente está ahí. Está también la denuncia de los fanatismos, ya lo decía Eder, estas nuevas especie de sectas laicas o no laicas, pero estos nuevos liderazgos que están emergiendo, y ellos lo que dicen es a través de una palabrería ensordecedora, que ahí es en donde nosotros tenemos que poner justamente atención. Creo que es increíblemente
válido el mensaje, es completa y absolutamente actual. Sí. Insisto, no para la idealización nada más de decir, ay, qué bonito que vayan y hagan su demostración, sino genuinamente para interiorizar lo que nos están diciendo. El machismo mata, el extractivismo mata, el modelo económico en el que estamos viviendo es insostenible y el planeta se nos acaba. Bien, pues estaremos siguiendo este viaje del Ejército Zapatista y veremos la llegada de esta embarcación a Europa en junio. Y me quedo con esto último que dices, Lisa, porque vaya que esta pandemia nos ha dado pues mucha oportunidad para cuestionarnos muchos temas y sobre todo para encontrar este resignificado. Vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche y de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. La vacunación del personal educativo en varias entidades del país ya está dejando paparruchas, como esta lista de requisitos para la vacunación que circula en Durango. Según este documento, los maestros y maestras de esta entidad deben presentar una autorización médica para recibir la vacuna. Además, quienes no acudan al menos una hora antes de su cita no serán vacunadas. Pero la Secretaría de Salud de Durango aclaró que esta información es falsa. Para recibir la inmunización en esa entidad, solo es necesario presentar la credencial de lector, la clave única de registro de población, la CURP, y un comprobante o talón de pago de este año para acreditar que son personal educativo. La Secretaría de Salud Federal nos aclaró que cada entidad definirá los mecanismos de registro y requisitos para la vacunación. Si trabajas en un centro educativo de la Ciudad de México, puedes consultar los requisitos en la página de vacunación.cdmx.gov.mx. Y si no estás en el padrón, tu centro de trabajo debe enviar tus datos a la Secretaría de Educación Pública para que puedas recibir la vacuna a partir del próximo 18 de mayo. Evita caer en paparruchas e infórmate solo por fuentes oficiales. No dejes de cuidarte. Recuerda que con o sin vacuna, la mejor forma para prevenir contagios es lavarte las manos bien y con frecuencia, mantener la sana distancia y usar cubrebocas si vas a salir, que recuerda debe cubrir nariz y boca. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por acompañarnos. Gracias a las y los panelistas, gracias Eder, gracias Dolores, gracias Alfredo, gracias Lisa, cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.